qué no has aprendido inglés todavía? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Sabías que 20% de la... Ah. Perfectly the Choice. ¿Cómo hacer música como la de Stranger Things? Como habrás visto, es muy importante que aprendas esto porque puede incluso llegar a salvarte la vida. Ponele. Y sí, esta música suena a los años 80. A todos nos gusta esa clase de música, ¿no? Primero, entendamos cómo sonaban los años 80, por lo menos en el ambiente del rock pop. Hubo un instrumento que fue el rey de esta época, el sintetizador. Sobre todo el de tipo polifónico, es decir, aquel que permitía que se escuchara más de un sonido ejecutado a la vez, aunque los monofónicos, es decir, los que reproducían solamente un sonido a la vez, seguían a la orden del día. El sintetizador fue secundado muchas veces por otro instrumento icónico de los años 80, la máquina de ritmos. Todos la usaron, desde Michael Jackson hasta Charly García. Actualmente también es muy utilizada, sobre todo en la música urbana, aunque mucho más en su formato digital, como un plugin y no en el formato físico. Los sintetizadores pueden emular cualquier tipo de sonido de manera analógica o digital, desde el bombo de una batería hasta una voz humana. Realmente nunca deja de sonar digital, pero ahí reside parte de su encanto, y siempre es posible lograr sonidos muy extraños. Por eso, cuando escuchamos esto, automáticamente nos ponemos en contexto y nos ubicamos en los años 80, porque cada época tiene su propia banda sonora. Vamos a crear una pieza como la que estuvo sonando en la introducción de este video. El proceso de composición nos va a resultar muchísimo más sencillo si dividimos a nuestra canción, pieza o tema en diferentes secciones. Esto ya lo escuchaste miles de veces, la armonía, la melodía y el ritmo. Pero guarda, cuidado, el ritmo siempre está presente, aunque no tengamos las otras dos patas. Sin embargo, no vamos a encontrar melodía o armonía sin ritmo alguno. Ahí aparece también parte de la magia de los sintetizadores. Con uno solo podemos crear una canción completa, o incluso una banda sonora completa. Como su nombre lo indica, aunque por otras razones, funcionan como una síntesis, es decir, como un Te lo resumo así nomás. de la música. Imagina que componés para un grupo o banda. El bombo de la batería nos va a dar el ritmo de base. Los graves de un bajo marcan los cambios de acorde y también pueden servir para reforzar la melodía. Los sonidos más agudos los pueden ocupar los teclados y las guitarras, haciendo la melodía y los acordes. Por último, un ostinato puede cumplir una doble función, rítmica y melódica, ya que va a estar sonando durante un largo periodo como si fuera un motor rítmico y además va a estar reproduciendo las notas del acorde. Esto lo podemos hacer manualmente, es decir, tocándolo, o bien programándolo en el arpegiador de un sintetizador. Ahora a componer. Primero el bombo, tan solo 2 golpes, como si fueran los latidos de un corazón. Luego un acorde Maj 7 o de séptima mayor, como por ejemplo el Do Maj 7, formado por las notas Do, Mi, Sol y Si. Tocamos el acorde completo de forma ascendente y descendente, abarcando una octava de la siguiente manera. Agregamos la melodía del tema como la siguiente. Por último, agregamos los detalles que harán que nuestra canción tenga muchísima más onda. Para esto es muy usual utilizar sintetizadores como pads. En Argentina se nos suele pedir a los tecladistas que toquemos un colchón. Claro que nos referimos a esto.
suena etéreo, como una nube, acolchonado. Está bueno utilizarlos al principio como introducción, como por ejemplo este acorde de mi menor. Y al final como si fuera el eco de la música que se va disipando. También está bueno agregarlo en alguna parte dentro del tema, en la mitad por ejemplo, para que el mismo tenga muchísima más unidad. En la versión de la serie también aparece un arpegio que se ejecuta rápidamente y en la zona de los agudos. Para reproducirlo podemos tomar el mismo ostinato o arpegio que hemos utilizado antes, acortando la distancia entre sus notas para que suene a mayor velocidad y subiéndolo una octava para que suene todavía más agudo. Ahora sí, escuchemos el resultado final de la pieza que acabamos de componer juntos. Si te interesa saber cómo conseguir instrumentos virtuales gratuitos y de calidad para tus producciones musicales, tales como los que hemos utilizado en este video, vas a encontrar una lista de reproducción completa con todo lo que necesitas para eso, justo debajo en la descripción o ingresando por acá. Si no, también vas a encontrar el curso completo de composición de música para cine de este lado. Y recordá que la música siempre nos salva. Pero